Integral. Muy buenas noches, amigos de Salud Integral. Felizmente con ustedes para la cita científica de la semana. Yo soy Marvin Benítez y me siento muy complacido nuevamente de estar con los colegas a la vanguardia de la salud y de las situaciones científicas que nos acercan cada día para mejorar nuestra salud y la de su familia. Pues lo prometido es deuda. Hoy estamos transmitiendo desde el Hospital Estancia Médica, a quien vamos a agradecer por el patrocinio de estarnos ofreciendo que podamos transmitir una conferencia por lo demás interesante, en la cual vamos a hablar nada más y nada menos que los problemas del hombre. Hoy pues tenemos la presencia del distinguido amigo, el doctor Julio Consuegra. Y les digo distinguido amigo porque es un amigo que lo conozco, somos compañeros del Hospital Roosevelt, en el cual nos formamos como cirujanos generales. Y actualmente pues el doctor también es urólogo. Él tiene una especialidad en urología y les vamos a leer a una manera muy somera el currículum de él porque es muy amplio, como un gran especialista que es, pero es médico egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es cirujano general del Hospital Roosevelt y tiene un posgrado en urología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Esto pues es del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de México, Distrito Federal. El doctor también es miembro de la Asociación Guatemalteca de Urología y pues vamos a tratar el tema como les mencioné. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás, Julio? Gracias, Marvin. Antes que nada, un agradecimiento y pues al mismo tiempo felicitaciones a tu persona, a Estancia Médica y al programa Salud Integral. Gracias también por las personas que nos dejan entrar a su hogar y tratar un tema que es interesante, los problemas de la próstata en el hombre. Somos la mitad de la población hombres en la actualidad y pues padecemos de ciertas enfermedades y quisimos tocar este tema porque es de las preguntas más comunes, las personas pues les gusta enterarse y al mismo tiempo pues es un tema interesante y a mi persona como profesional de urología pues es sumamente más interesante, ¿verdad? No, y es que en realidad a todos nos interesa. Hace poco yo pasaba visita con algunos de los médicos residentes en el hospital regional y un médico me decía, mire doctor, tanto paciente con sonda colocada, y me dice, y pensar que todos vamos a ese camino. Entonces me hizo como que una reflexión y yo dije que poco cuidamos a veces nosotros nuestros órganos y no le damos la prevención más que todo, que es lo que debería de ponerse muy puntual para uno evitarse mayores complicaciones. Entonces vamos a entrar a qué es la próstata y dónde se localiza, porque se habla tanto, pero a veces me he encontrado con pacientes que me dicen, bueno, ¿y eso realmente dónde está? Y si se puede quitar o no, pero un poquito de anatomía. Sí, este es un programa informativo, en realidad no es para que nos asustemos sobre que todos lleguemos a tener sonda en algún momento, pero la próstata es una glándula que es la homóloga del útero en la mujer, o la matriz como se le conoce normalmente. La próstata es una glándula que su función es para la fertilidad, de fines reproductivos. Se encuentra abajo de la vejiga, como que fuera un embudo, digamos, rodea la salida de la orina y después de los 40 años, por ejemplo, que es una de las enfermedades más comunes, puede obstruir la salida de la orina o en algunas otras enfermedades de las que vamos a hablar también. Entonces, he ahí la importancia de por qué el comentario de lo de la sonda, porque los principales problemas son problemas de obstrucción de salida de la orina. Entonces es una glándula reproductiva, es una glándula muy importante para el hombre, sin embargo nos puede dar algunos problemas que podemos prevenir, que es lo que es el objetivo de la plática el día de hoy. ¿Y produce dolor esto cuando se enferma la próstata? ¿Hay algún aviso? ¿O es que ya muy tarde uno podría darse cuenta que está padeciendo este tipo de problemas, o solo con la orina es que se puede manifestar? Sí, es variable el tipo de síntomas que uno puede sentir, pero sí puede haber dolor, principalmente cuando no se puede orinar. Podríamos hablar eso en cada, digamos, enfermedad que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a hablar esencialmente de tres enfermedades principales. Puedo adelantarme en eso. La primera, que es tal vez una de las más comunes, es la prostatitis.
Por su nombre en sí es una inflamación de la próstata. Esta puede dar en cualquier momento de la vida, principalmente sexual activa del hombre. O sea, desde que inicia vida sexual hasta que termina, puede haber una infección, inflamación de la próstata. Los síntomas más comunes de este tipo de enfermedad puede ser el dolor a nivel pélvico, puede dar unos síntomas un poco más generalizados, como dolor a nivel abajo del ombligo, dolor en la cadera, dolor abajo de los testículos, en medio de las piernas, y también puede provocar problemas de micción para orinar, por lo mismo que es una inflamación de la próstata. Entonces puede el paciente tener ardor al orinar, que el chorro sale un poco más débil, le cuesta un poco de trabajo orinar, o se levanta en las noches también al baño. Entonces ese tipo de molestias puede darse, y esto es producido por una infección, bacterias más comúnmente, y la forma de contagio puede ser variadas, pero muchas veces también puede ser por la promiscuidad, el hecho de tener más parejas sexuales, o el tipo de relaciones sexuales que se tienen también puede provocar a que las bacterias migren a través del conducto que es la uretra, lleguen a nivel de la próstata y la infecten. Este tipo de enfermedades, pues como vamos a hablar también, son fáciles de curar, por así decirlo, si se consulta a tiempo. La otra enfermedad importante de tratar el día de hoy es la hiperplasia prostática. Esta es tal vez de las más comunes, se empieza a presentar por arriba de los 40 años de edad, todos los hombres. ¿Esto es como un agrandamiento de la próstata? Es un agrandamiento de la próstata normal de la edad. No se confunde con el cáncer, que es otra de las enfermedades. Que ya es como un tumor. Exacto, ya es un tumor. El cáncer por lo regular es silencioso, casi no provoca mayor molestia, pero la hiperplasia es un crecimiento normal de la próstata por la edad. Todos los hombres, ahí sí, todos los hombres vamos a tener algún agrandamiento de la próstata. Digamos, para decir un ejemplo, la próstata pesa alrededor de 20 gramos antes de los 40 años. Pero después de los 40 años, todos los hombres sufrimos un agrandamiento de la próstata, podemos llegar a tener 40, 60 gramos, hay quienes llegamos a tener más de 100 gramos. Sin embargo, no es tanto el peso de la próstata lo que nos puede indicar una cirugía o una sonda o algún tratamiento, sino que es el grado de obstrucción que ésta puede llegar a dar. El hombre se levanta más veces en la noche a orinar también y le cuesta un poco más de trabajo, el chorro es más delgado, más débil, se interrumpe a la hora de orinar. Entonces son esos los síntomas que puede provocar ese tipo de problemas. O sea, que como que compresiona otros órganos, o es el cuello de la vejiga, es lo que compresiona y por eso es más difícil orinar. Sí, es como que digamos que un chorro lo estemos cerrando y que se esté cerrando muy lentamente al paso de los años. Tal vez uno a veces no sabe si en dado caso orina igual ahorita que hace 5 años, por ejemplo, pero es por esa lentitud en la que va cerrando el calibre del chorro. Entonces, por eso el hombre es muy común que diga, cuando uno pregunta como urólogo si orina bien, dice que sí. Sin embargo, los estudios, el ultrasonido, que es el que más nos ayuda para detectar este tipo de problemas, nos indica que no está orinando bien porque hay residuo urinario que se queda en vejiga, ¿verdad? Muy bien, porque generalmente pues el miedo es al cáncer, pero realmente los problemas urinarios, como nos los explicás, pueden ser debidos a múltiples patologías de la próstata y que como es un tema tan extenso, pues vamos a tratar 3 de las enfermedades hoy, ¿verdad? Entonces, amigos, ya saben, vamos a tratar hoy 3 temas importantes de próstata, así es de que por favor, si están cenando, ahí quédense tranquilos y si tenían alguna cita afuera, mejor quédense en su casa porque el tema de próstata está serio. Salud Integral. Muy bien, amigos de Salud Integral, nuevamente de regreso. Estamos transmitiendo desde el Hospital Estancia Médica, Control de Calidad. Y tenemos al doctor Julio Consuegra, urólogo, amigo, y que el doctor está haciendo ahorita un gran trabajo en el suroccidente, porque realmente está a la vanguardia de este tipo de problemas que afectan al hombre y que, como nos lo explicaba, no tiene una edad determinada, o sea, no tenemos que esperar a la tercera edad para tener este tipo de problemas. ¿A qué edad, realmente hablando de la edad, se puede esperar algo más serio en cuanto a cáncer ya de próstata? Sí, el cáncer de la próstata es el cáncer más común en el hombre, es importante decirlo. Sin embargo, no es el que más vidas se lleva, por así explicarlo.
pero es importante que por arriba de los 40 años nosotros nos estemos chequeando, porque el cáncer de próstata es más común entre más grandes somos. Por decir un ejemplo, si llegamos a los 90 años, tenemos casi el 100% de posibilidades de tener cáncer de próstata. Sin embargo, eso no quiere decir de que ese cáncer sea el causante de que termine nuestra vida. En realidad pueden haber otros problemas que tenemos que cuidar, que me imagino que han tratado en este programa, problemas cardiovasculares. Pero este tipo de cáncer, cuando empieza a temprana edad, se puede convertir en un problema serio para la calidad de vida del paciente, que es lo que todos buscamos que trabajamos en salud. Entonces, es ahí donde es importante el hecho de la prevención, la detección oportuna, y existe actualmente tratamiento curativo para este tipo de cáncer. Sin embargo, cuando se consulta tarde, pues ese tratamiento ya no es curativo, sino es paliativo, como le llamamos nosotros. Quiere decir que solo tratamos de aliviar, de prolongar un poquito más la vida del paciente y de mejorar su calidad de vida sin poder llegar a una curación. Y los factores de riesgo para que las personas allá en casa ya estén apuntando y puedan conocer, ¿qué tanto tendría que ver la obesidad, la diabetes o el sedentarismo o qué sé yo, la osteoporosis? Ustedes como urólogos, ¿qué factores de riesgo han detectado más en cáncer de próstata? Sí, pareciera que uno a veces dé consejos más de nutrición o de salud así en general que de próstata solamente, porque en realidad siempre se aconseja el hecho de llevar una vida saludable, buena alimentación, una alimentación balanceada, el hacer ejercicio. Por supuesto que eso engloba muchas cosas, pero hablando un poquito más en detalle lo que puede afectar la alimentación al cáncer de próstata o al sedentarismo, el hecho de consumir, ya está comprobado, el hecho de consumir grasas de origen animal en cierto exceso puede provocar problemas de desencadenar un cáncer de próstata más adelante, al igual que el sedentarismo, la obesidad. Entonces, son cosas que van relacionadas una con la otra, entonces sí hay relación en esto. También hay mucho que ver con el hecho del factor hereditario. Si uno tiene un familiar cercano, por ejemplo, el padre o un hermano o un tío o el abuelo que ha padecido de cáncer de próstata, uno tiene hasta 4 veces más posibilidades de padecerlo. Entonces, es ahí donde está la recomendación a los descendientes o familiares de pacientes con cáncer de próstata de que se revisen continuamente. La edad también puede afectar con respecto a lo de la hiperplasia prostática que mencionábamos por arriba de los 40 años, que es la enfermedad que es benigna completamente, pero que aumenta el tamaño de la próstata y va obstruyendo. Esto puede empezarse a sentir a por arriba de los 40 años. Todos los hombres por arriba de esta edad podemos empezar a notar de que antes de eso no nos levantábamos por lo menos una vez en la noche a orinar, sino que ya nos levantamos una. El hecho de levantarse 2 veces puede ser incluso hasta normal por algunos cambios hormonales que hay por arriba de los 50 años. Pero levantarse más veces en la noche a orinar o orinar muy seguido en el día y con cierta dificultad puede darnos indicios de que padecemos de hiperplasia prostática, que es la enfermedad benigna de la próstata. Ahora, la prostatitis, que es la infección, pues eso puede presentarse en cualquier momento de la vida sexual activa del hombre, ¿verdad? Esto no... Y la prostatitis es como que transitoria, no necesariamente me quedo con prostatitis siempre, puedo tenerla y se va como una amigdalitis, ¿vale la analogía? Sí, no, y vale mucho la relación, porque la próstata, al igual que la amígdala, por ejemplo, son como que fueran unas esponjas. Dentro de ellas se pueden guardar muy bien las bacterias, que son los que infectan, y se pueden guardar tanto, incluso protegerse de los antibióticos. Entonces es ahí donde existe la prostatitis aguda y la prostatitis crónica. La prostatitis aguda es un problema que da síntomas urinarios, ardor, molestias pélvicas, problemas para orinar, pero se puede tratar, si en dado caso se detecta a tiempo y se consulta a tiempo, se puede tratar con antibióticos, idealmente con algunos estudios que nosotros hacemos, y pues se puede curar. Sin embargo, si uno deja el tiempo o si está expuesto a algún tipo digamos, de gérmenes diferentes a los usuales, esto puede generar una prostatitis crónica o tratamientos no adecuados, o que uno se automedique, tome antibiótico así nada más que alguien le dijo. Esto puede provocar resistencia en las bacterias y las bacterias se pueden encapsular muy bien dentro de ella y puede provocar una prostatitis crónica que es mucho más difícil de tratar y nos lleva más tiempo, el paciente tiene muchas molestias y pues llega a desesperarse hasta cierto punto, ¿verdad?
¿Y puede esta prostatitis crónica degenerar a cáncer? ¿Hay alguna relación entre una y otra o no necesariamente? No existe ninguna relación entre prostatitis crónica y cáncer de próstata. Esto es independiente, pero sí a una inflamación que pueda llegar en algún momento a generar más problemas cuando ya se va asociando la hiperplasia prostática, que es la inflamación normal de la próstata por la edad. Muy bien. Pasando a los estudios, bueno, obviamente el examen clínico, tal vez vamos a hablar un poquito antes del examen clínico y luego pues los estudios de gabinete, qué es lo que debería el paciente ya ir pensando en hacer cuando está con el urólogo. O el urólogo, mejor dicho, con el paciente. Sucede algo que a veces es bueno que lo platiquemos. Muchas veces el paciente de cierta edad, más que todo el varón, tiene todavía ciertos tabús, cierta parte cultural que no le permite consultar. Y el miedo, así a grandes rasgos, es el examen del tacto rectal, el examen donde uno toca la próstata. En realidad no es a través del ano. Exacto, que es a través del ano. No todos los pacientes necesitan o ameritan a veces este tipo de examen, que es por lo que los pacientes tienen el temor a consultar. Entonces, muchas veces por eso mismo, a veces los hijos o la esposa lo llevan casi a la fuerza y entonces cuesta un poquito de trabajo de que él cuente lo que tiene, porque como decía hace un momento, uno le pregunta cómo orina y dice, orino bien, pero ya a la hora de interrogar de qué calibre de chorro es, si en dado caso se interrumpe, si tiene que empujar para orinar, si se tarda mucho en empezar a orinar o si al final se queda orinando por gotitas mucho tiempo, si se levanta muchas veces en la noche a orinar, si a veces le cuesta dormir por eso, entonces ya vamos en el interrogatorio nosotros nos damos muchos datos, el 80% del diagnóstico es a través de ello y nos apoyamos con otros estudios, ¿verdad? Pero no hay que tenerle miedo a ese tipo de exámenes, no todos lo ameritan, cuando es necesario se tiene que hacer, pero son pacientes seleccionados. O sea que de esto a mí me da la idea de que mejor si el paciente es bastante honesto y confía en su médico para contarle todo, porque de una buena historia clínica de lo que él te cuente, podrías hacer un buen diagnóstico y no necesariamente ir y hacer los exámenes un poquito más invasivos, si le pudiéramos decir, a este examen, ¿verdad? Sí. Pero lo que hemos encontrado pues, en nuestra cultura y sobre todo en la sociedad tan conservadora de por acá del occidente, es eso, ¿verdad? El miedo a que estos temas se puedan hablar y más en familia, ¿verdad? Prefieren vivir con ese problema y que creo que no es lo más conveniente. Sí, es importante el hecho de que consulten a tiempo. Muy bien. Como ven, amigos, pues hay urólogo y hay cáncer de próstata, hay prostatitis, hay hiperplasia prostática. Entonces estamos aprendiendo mucho con el urólogo, pero nos vamos a ir a un contacto con los patrocinadores y regresamos con más preguntas para el doctor Julio Consuegra. Salud Integral. Regresamos, amigos, entonces estamos aquí con este frío delicioso de Occidente y ahorita con este ambiente que se vino, ¿cómo se llama? El frente frío, sí, que se viene y que a mí personalmente me encanta. Aparte del examen clínico, ¿qué estudios envían ustedes con los pacientes que son realmente imprescindibles para poder llegar a este diagnóstico? Sí, es muy importante el impacto psicológico que puedan tener ciertos diagnósticos en el paciente, ¿verdad? Pero quisiera, digamos, volver un poquito al comentario que hacíamos en el segmento anterior sobre el hecho de que es importante que el paciente le cuente todo a su médico, los detalles que necesite, porque eso nos ayuda mucho a poder encontrar la causa del problema y poder hacer los estudios pertinentes y llegar a un buen diagnóstico. Con respecto a los estudios que se solicitan, digamos, si en el caso es un paciente con prostatitis, el ultrasonido siempre nos va a ayudar, tanto en hiperplasia prostática o cáncer de próstata o prostatitis. El ultrasonido de vejiga, próstata y riñones. Muchas veces preferimos también hacer ultrasonido de riñones porque encontramos algunos otros problemas en estos órganos que tal vez no estaban contemplados o el paciente no sentía ningún síntoma. Pero el ultrasonido nos da mucha ayuda con respecto a la capacidad de la vejiga que tiene de almacenar orina, el volumen el que se hace para estimar el peso de la próstata y que nos dé una idea de qué tan grande está,
y también nos da la idea de cuánta orina se queda estancada después de orinar, que es lo que nosotros interpretamos como el grado de obstrucción que hay de salida de la orina. Son estudios muy sencillos, muy fáciles de hacer. El tacto rectal, que es el estudio que muchas personas pues, les tienen miedo o no quieren, si el paciente no lo desea, en realidad uno como médico no los puede obligar. Es opcional. Exacto, puede ser opcional. Si el paciente dice no deseo eso, pero no quiere decir que tenga un sustituto con el ultrasonido o que tenga un sustituto con el examen de sangre que se hace de antígeno prostático, porque muchas veces se piensa eso, que sustituye ahora el tacto rectal. No es así. Cada cosa nos ayuda, nos da un elemento que nos facilita el hecho de llegar al diagnóstico. Entonces el tacto rectal es muy importante en pacientes que tienen sospecha de cáncer. Hablé del antígeno prostático, es un examen de sangre que se hace como detección oportuna del cáncer de próstata. Hagan de cuenta que es el Papa Nicolau, pero en el hombre. Entonces eso se hace en sangre, es un estudio cómodo. Si en dado caso lo encontramos elevado y sospechamos de cáncer, hacemos un tacto rectal. Si el tacto rectal es sospechoso también, entonces nos vamos a hacer un ultrasonido transrectal de próstata y posiblemente biopsia de próstata que se hace a través del recto. Estas tres cosas, tacto rectal, antígeno prostático y biopsia transrectal dirigida por ultrasonido, que es lo ideal, nos da ya la confirmación o descarta la posibilidad de un cáncer de próstata. Ahora, para problemas de cáncer de prostatitis, de la infección de próstata, el estudio que más nos ayuda, aparte del clínico, nos ayuda mucho también el cultivo de semen, porque a la hora de cultivar este fluido nos encontramos con las bacterias, vemos qué antibiótico es el indicado y damos tratamiento específico a esas bacterias. Entonces son estudios que son sencillos y que nos ayudan bastante en el diagnóstico. Hablando un poquito del ultrasonido, porque, bueno, nosotros los médicos lo sabemos y el personal relacionado, pero tal vez contarle a los pacientes que es un estudio que no es invasivo, que no les va a hacer daño, porque es un poco superficial, pero muy útil para ustedes, ¿no? Sí, el ultrasonido es sencillo. Lo pone a uno a tomar agua, tiene uno deseos de orinar, le pasan a uno un transductor, que es un aparatito que va, digamos, sobando abajo del ombligo. No es nada invasivo, no es nada molesto. Después lo envían a uno a orinar y cuando regresa, pues vuelve a hacerse el mismo procedimiento para poder determinar cuánta orina se quedó estancada en vejiga. Es un procedimiento que si en dado caso se tiene el deseo de orinar en el momento en que se llega al centro de diagnóstico, pues es un procedimiento rápido y para nada molesto, no tienen que llegar en ayunas. Muy bien, y el antígeno prostático es en sangre, ¿no? El antígeno prostático es un estudio que se hace en sangre en cualquier momento, no necesita ayunos también. Una muestra de sangre. Una muestra de sangre normal, común, y ese estudio por lo regular dura un poquito más, horas o un día en algunos laboratorios, para poder dar un dato. Hablando de eso, lo normal es de 0 a 4. Si está por arriba de 4 nos puede indicar o nos puede dar la sospecha de un cáncer de próstata, pero no solo de cáncer de próstata. Se eleva también por el crecimiento normal de la próstata o se eleva la hiperplasia. O se eleva también por una prostatitis, una infección. Entonces uno tiene que ir viendo, según los datos que le proporciona un paciente, lo que uno examina y los estudios que nos aportan, pues ver qué tipo de patología tiene. Entonces eso nos va ayudando, no necesariamente un antígeno prostático alto, que esto sí es muy importante. Un antígeno prostático alto no nos da el diagnóstico de un cáncer de próstata, sino que ahí tenemos que hacer el tacto rectal, el ultrasonido transrectal con toma de biopsia. Y el patólogo nos dice si en dado caso hay o no hay cáncer de próstata. Volviendo al tema del tacto rectal, es interesante saber esto, que no es tan obligatorio. Nosotros en la escuela de medicina nos decían, aquel que no mete el dedo, mete la pata. Y nos decían así en una forma muy, podemos decir, informal esto, y uno pues estaba atento a hacer el examen clínico completo con sus pacientes, ¿no? Y sobre todo en la escuela de medicina, porque muchas veces los médicos en formación están olvidando mucho la clínica también, y muchas veces solo ven al paciente y ya, pues hacerle sus exámenes porque el examen va a decir todo. Pero yo creo que combinar un poco de cada cosa o tener por lo menos la curiosidad de pensar en el diagnóstico vale la pena. Sí, es que depende de qué visión tenga uno. A nivel de urología, podemos, digamos, compensar el hecho de hacer un ultrasonido para pesar, darnos una idea de la dimensión de la próstata, del peso de la próstata, que también se puede hacer a través de un tracto rectal. A través de un tracto rectal nosotros nos podemos dar una idea
de la dimensión de la próstata. Pero si es una enfermedad benigna y el paciente, como ya platicamos, por tabú, por miedo, por situaciones culturales, no desea ese estudio, pues entonces el ultrasonido nos puede aportar muchos datos. Pero cuando se trata de un paciente sospechoso de cáncer, es indispensable hacer el tacto rectal. Y cuando uno platica con el paciente, ya accede, comprende lo que uno necesita para poder aportar para su diagnóstico. Podemos hablar, Julio, un poquito de las causas. Vamos a ir al corte, nos están indicando ya producción. Es que estos temas son tan interesantes que se nos olvida que hay cortes, ¿no? Pero al regresar, amigos, vamos a hablar de las causas de cada una de estas patologías. ¿Qué causa cáncer de próstata? ¿Qué causa hiperplasia de la próstata? ¿O qué puede causarnos prostatitis? Entonces regresamos, amigos. Salud Integral. Estamos de regreso, amigos, el tema interesantísimo de próstata. Y les digo, tan interesante que ya nos generó cierta polémica aquí con los médicos residentes, los especialistas que tenemos en Estancia Médica, nuestros amigos que se comunican por Facebook y, por supuesto, el personal también del hospital. Nos dicen ellos, pero ¿por qué no realmente ver a fondo esto del examen clínico de la próstata? Nos estaban diciendo qué tanto le puede hacer daño al paciente, o por qué no trabajar con esa cultura del paciente, decirle, mire, si llegó con el doctor, por el amor de Dios, confíe que no lo va a matar, ¿verdad? Y déjese hacer el examen, porque de eso depende una operación o no, y de eso depende también qué tanto se pueda gastar económicamente, ¿verdad? Y qué tanto pueda usted apoyar o no a su familia. Entonces, también los coloproctólogos nos hablaban de eso, que ellos preferirían que se haga un examen rectal, anal, completo, para ver si no es una diarrea por amibiasis, si no son hemorroides, si no son pólipos, que son unas bolitas de grasa que se forman en el ano, o si realmente es la próstata la que está molestando. Inclusive en trauma, en algún trauma, pues pacientes que van en moto y que se lesionan, uno puede sospechar que hay alguna lesión de vejiga o de próstata, ¿verdad? Entonces eso nos lo comentaban, ¿no, Julio? Atrás de... Sí, son muy importantes estos tipos de estudios. Mencionábamos de que si el paciente no desea, pues definitivamente nosotros como médicos no podemos obligarlos, pero el estudio no es para nada molesto desde el punto de vista de dolor. Es molesto más que todo para el paciente por ciertas cuestiones culturales, como ya hablamos, pero en realidad no tiene por qué ser doloroso, es un examen rápido. No le va a dejar dañado tampoco. Exacto, es un examen rápido, no va a causar ningún problema de salud extra. Nos puede aportar otros datos, como por ejemplo asuntos de hemorroides, problemas de hemorroides, algún problema de pólipo, como mencionaste, Marvi. Pues en realidad es un examen como todo, que si en dado caso podemos realizarlo, nos va a ayudar bastante. Pues el paciente tiene que saber ese tipo de cosas, y para ser un poquito más explícito con respecto a lo del agrandamiento de la próstata, digamos, y voy a poner un ejemplo mi mano, más o menos la próstata, van a ver ustedes imágenes durante el transcurso del programa sobre cómo crece y qué tanto va causando algunos problemas más serios. Pero digamos que la próstata es como que fuera una manzana, digamos que esa forma tiene. Digamos que mi puño es la próstata. Antes de los 40 años la próstata es delgada y permite fácil la salida de la orina. Pero después de los 40 años la próstata va creciendo y va tapando la salida de la orina hasta el punto que no pueden orinar, que en casos extremos, porque se aguantaron mucho y no consultaron antes, necesitan una sonda. Entonces, nosotros lo que hacemos, y que también vamos a ver algún video sobre una cirugía de próstata, lo que hacemos es quitar la próstata de adentro hacia afuera, como digamos un aguacate, que tenemos que vaciarlo y dejar únicamente la cáscara. Esto es importante. Se tiene mucho la creencia de que la cirugía abierta de próstata quita la próstata completa. Eso nunca sucede. Cuando hacíamos residencia de cirugía también teníamos esa creencia, pero ya en sí es la especialidad. Nunca se quita la próstata completa, porque la cáscara, que es la cápsula de la próstata, es el puente, la comunicación que une la vejiga con el resto de salida de la orina. Entonces imagínense quitar ese puente, la orina no podría salir. Entonces tiene que haber una comunicación, y ese puente es la cápsula, la cáscara de la próstata. Entonces siempre va a existir. Y por eso es que a veces algunos pacientes, después de ser operados años, si se operaron relativamente jóvenes, de 50, 60 años,
Si llegan los 80, 90 años, pueden necesitar alguna otra cirugía de la próstata. Eso puede pasar. ¿Y ahí así se quita completa o tampoco se quita completa Nunca. la segunda? Solo por cáncer de próstata se puede quitar completa y eso no es en todos los casos. Y la mayoría de veces se hace con una cirugía abierta, traumática, que tiene ciertos riesgos, pero vale la pena cuando es por cáncer y no en todos los casos. Y eso para no dejar ningún residuo de cáncer ahí. Y eso es para no dejar nada ni siquiera la cápsula. Se quitan algunas estructuras que almacenan el semen, que se llaman vesículas seminales. O sea, es una cirugía, por eso se llama cirugía radical de próstata, porque es una cirugía que quita bastante y que prácticamente hay que volver a unir, remodelar la unión de la vejiga con la uretra. Entonces, quitar la próstata completa no se puede a menos de que sea una cirugía radical de próstata, que se hace en la mayoría de ellas, se hace a través de cirugía abierta, ahí sí, pero no la cirugía abierta convencional, por enfermedad benigna y hiperplasia, nunca quita la próstata completa. Muy bien, y hablando de la resección de la próstata, que ya nos adelantamos un poquito a esto, pero qué interesante tocarlo, uno pensaría que, o si nos podés aclarar, Julio, el hombre en edad reproductiva y va a ir a cirugía para remover o retirar esa próstata, ¿hay función reproductiva todavía o queda estéril? Porque es la pregunta que a uno de los pacientes le hacen. Mire, algunos pues quieren tener más hijos, otros no, pero es la pregunta que... Sí, sí, es la pregunta que todos hacen y en realidad, pues, como la mayoría de pacientes a la edad que uno opera próstata, que por lo regular es por arriba de los 50 años, más comúnmente entre los 65 y los 80 años, por así decirlo, es una glándula eminentemente reproductiva, para eso sirve. Si en dado caso uno la opera, pues definitivamente la reproducción es pues prácticamente imposible. O sea, como deja uno parte de tejido, pues es extremadamente difícil que ese tejido pueda llegar a dar los nutrientes que el espermatozoide necesita. El espermatozoide es como la semilla del hombre, ¿verdad? En realidad la próstata lo que hace es proveer a un 5% del líquido seminal de lo que el hombre saca. Ese 5% lo provee la próstata, de un líquido que ayuda como un medio, como un alimento que sirve para el espermatozoide sobreviva o que pueda llegar hacia fecundar el óvulo, que es la semilla de la mujer. Entonces, en realidad, si uno quita esa parte, pues obviamente quita muchas de las cosas que uno puede tener para la fertilidad. Pero también es importante que el semen va a seguir saliendo en una buena parte de casos, porque la cirugía puede hacer que el semen, en lugar de expulsarlo, pueda ir hacia la vejiga. Siempre lo va a sacar, pero puede retornar a la vejiga porque la próstata puede ser como una especie de compuerta que pueda facilitar para que salga, pero si se quita la próstata, la parte que está obstruyendo se puede ir a la vejiga, que eso se llama eyaculación retrógrada. Interesante. Y aparte de eso, Julio, sí, bueno, ya nos aclaraste y gracias porque ya sabemos, amigos televidentes, que el hombre va a quedar estéril, pues eso es bien importante que lo sepan antes de someterse a la cirugía de próstata. No hay como la comunicación, ¿no? Y que el paciente sepa a qué va y a qué no va y cuáles son los pros y los contras y qué pierde y qué gana, ¿no? En una cirugía. Yo como cirujano, yo soy neurocirujano, pero me encanta decirle a la gente, siéntese y vamos a hablar por lo menos 2 horas de su problema para que no queden dudas. Y aparte de esa duda que ya está resuelta, ¿qué tanto la función sexual se altera? La libido, el apetito sexual, el hecho de seguir teniendo relaciones, porque yo sí, honestamente, conozco pacientes ya de tercera edad, pero de 80 y 90 y por ahí pues andan con una supatoja, ¿no? Y bueno, yo me pregunto qué pasa ahí. Cada quien lo sabe y respeto mucho, pero realmente, ¿qué tanto afecta a las relaciones sexuales el hecho de remover la próstata? Bueno, la prostatitis no afecta para nada la función sexual. La hiperplasia prostática no afecta, digamos, en un 90% no la afecta. El 10% podría decirse que el crecimiento es exagerado y los nervios pasan alrededor de lo que es la próstata y esos nervios se pueden elongar, se pueden estirar. Los nervios que ayudan a la erección. Y puede haberse a veces afectada la erección producto de ese estiramiento. El cáncer de próstata, en sí la enfermedad no causa ningún problema, pero el tratamiento para el cáncer de próstata sí va a causar hasta en el 60% de los casos
problemas de erección, problemas de que no puedan mantener el pene rígido para poder sostener una relación sexual. Entonces, la hiperplasia en sí no causa nada. Esto es algo importante. La cirugía de hiperplasia prostática, la cirugía láser, como le conoce la gente, no va a provocar en ningún momento alguna alteración en la función sexual del hombre. La rigidez del pene va a estar hecha. Te cuento que en México en mi entrenamiento hice un estudio que dejé todavía en, digamos, en fase de 3, como le llamamos nosotros, que faltan todavía terminar pacientes, que lástima ya no me dio tiempo, pero la residencia se acababa. Entonces, medíamos... Y a Guatemala te pedía también. Medíamos los potenciales evocados, se llama, o sea, se tomaban, digamos, el estímulo eléctrico que causaba, digamos, la lesión después de la cirugía de próstata, el remover, como expliqué, esa parte de adentro y dejar la cáscara, y como afuera de la cáscara pasan los nervios, entonces el hecho de operar la próstata aquí adentro con un aparato en base a electricidad, se asumía que podía lesionar por factor calor, el lesionar los nervios. Sin embargo, eso, por estos estudios donde medíamos los impulsos eléctricos, no sucedía. Medíamos los impulsos antes y después de la cirugía y nunca se vio en los estudios, en los pacientes que empezamos a hacer. Muy bien. Amigos, corte nuevamente. El doctor Julio Consuegra pues se entró directamente a la casa de ustedes a aclararle muchas dudas. Por favor, si tienen algún paciente o usted mismo está padeciendo este tipo de problemas, vaya ya agendando una cita con el urólogo, que vale la pena. Nos vamos a ir a comerciales, pero retornamos en un momento. Salud Integral. Estamos de regreso, amigos. Los temas de hoy: hiperplasia prostática, lo cual ya nos explicaron que es un agrandamiento de la próstata. Aparte estamos tocando el tema de cáncer de próstata y aparte el tema de prostatitis, que es una infección. ¿Qué puede hacer un paciente con su cultura y su educación para ir detectando que algo no está bien? Pues aparte de qué sé yo, la dificultad para orinar, la incontinencia, hay algo más que se les pueda recomendar a ellos. Y aparte de eso, también nos están preguntando en qué momento pues ya se puede decidir hacer o se debe hacer una resección de esa glándula. Es una glándula, ¿no? Que es tan importante para la vida del hombre. ¿O qué consecuencias podría tener el no retirarla? Y estoy haciendo todas esas preguntas porque ya vamos también en recta final y yo creo que vamos a tener que programar otro tema de próstata también por todo lo interesante de esto. Sí, o sea, es un tema bastante amplio, interesante para las personas. De hecho, está surgiendo también dudas sobre asuntos relacionados a la erección, a la función sexual del hombre. Esto es un tema más grande todavía o igual de grande que los problemas de la próstata, que sí vale la pena que agendes otro programa. Por supuesto. Pero con respecto a lo que comentabas, pues en sí lo que nosotros tenemos que hacer, y es por eso la felicitación por este tipo de programas, es de que lleva información a las personas, lleva pues cierto grado de conocimiento que nosotros tenemos que tener, ya sea si nosotros somos los pacientes en sí o si somos familiares de alguien que pueda padecer algunos problemas o que vemos que alguien ya está llegando a tenerlos, pues entonces tratar de aconsejar a quién consultar. Muchas veces no sabemos a quién y normalmente no me dejarás mentir que consultan con algunos otros colegas, pero al final de cuentas terminan siendo intermediarios de los tratamientos, que no es lo indicado. O sea, en realidad pues yo abogo porque el paciente consulte directamente con el especialista, porque se va a evitar tal vez más gastos, se va a evitar más sufrimiento y puede llegar a tener un tratamiento de mejor calidad. No, y te voy a interrumpir con el tiempo. A mí me pasa. Eso es, miren, eso es bien importante, el tiempo. Dejemos lo que se gasta, dejemos las distancias, pero el tiempo. A mí me han llegado pacientes con cáncer en la cabeza, porque yo soy neurocirujano, y que tenían ese cáncer desde hace unos 10 y 15 años, pero que simplemente fue visto como un dolor de cabeza. Y entonces no había una tomografía, no había una resonancia magnética, no había una evaluación a fondo. Entonces, bueno, vaya a la farmacia y se toma su analgésico y ya se le va a pasar. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno como médico le dice, mire, yo ya no puedo remover ese cáncer porque no va a servir de nada, está muy avanzado.
Eso supongo, o estoy seguro, mejor dicho, que es lo mismo con el urólogo. Entonces la especialidad para eso fue creada, para que el paciente vaya derechito a donde tiene que ir. Sí, y el consejo que yo les doy es de que, pues, con una simple pregunta, con el médico con el que están, les diga, mire, ¿usted es el que trata este tipo de problemas o me puede recomendar a alguien más? Con ese tipo de preguntas nosotros ya pues, prácticamente inducimos a que el médico de nuestra confianza, de cabecera, de nuestra localidad, en la aldea o municipio, muy importante, que ya pues, lo refiera con el especialista directamente en tu caso, o en el mío, o en cualquier otra especialidad, ¿verdad? Porque en realidad problemas que no son de urología, a pesar de que somos cirujanos generales, yo por lo menos yo ya no solo urología trato, entonces pues llega uno a enfocarse en ciertas áreas, ¿verdad? Entonces los pacientes en la localidad lo que tienen que hacer es acudir con algún médico, pero siempre preguntar si ese problema lo puede tratar él o lo debe de referir con un especialista para que lo vea específicamente. Muy bien. Y hablando, ya vamos a meternos un poquito en el campo ya del quirófano, ¿verdad? Ya está el paciente en el quirófano y ya nos ampliaste un poquito de que la próstata pues no se quita toda. También eso es importante para que el paciente lo sepa. Pero los pacientes también quisieran saber de qué pierden o qué pasa si ellos no se operan. Por decir algo, vamos a poner un caso de que el paciente ya está en el quirófano, pero dice, bueno, doctor Julio Consuegra, yo me arrepentí y no quiero que me quite mi próstata. ¿Qué pasa con ese paciente? Sí, las consecuencias son variadas. El hecho de que no pueda orinar deja un residuo en la vejiga. Ese residuo de la orina forma un sedimento, una especie de shinga, que eso se va acumulando y al final del paso de los años forma un cálculo, una piedra en la vejiga. Pero esa obstrucción del paso de los años, o sea, que no pueda orinar y que la vejiga se acumule en la vejiga, ocasiona de que los riñones, que es donde se produce la orina, no puedan expulsar bien la orina. Entonces puede crear estancamiento de la orina en los riñones y esto puede crear un problema de función de los riñones. La insuficiencia renal, que es una falla de los riñones. Recordemos que nuestros riñones son unos filtros que lo que hacen es agarrar todas las sustancias tóxicas, venenosas del organismo y las eliminan a través de la orina. Si en dado caso esos filtros ya no funcionan, todas las toxinas se van a nuestro cuerpo y necesitan diálisis, hemodiálisis. Son problemas mucho más complejos. Actualmente se está mencionando que la insuficiencia renal es cada vez más común. Y este tipo de cosas es importante porque puede ocasionar no solo cálculos, infecciones urinarias, sino también insuficiencia renal. Entonces es importante consultar rápido. Y que entonces prácticamente el paciente como que no tendría otra salida más que mejor decidir la cirugía para no afectar los riñones, porque nadie puede vivir sin una función renal adecuada o por lo menos salvadora o parcial. Eso tengo yo entendido. Claro, durante la charla van a pasar algunas imágenes. Hay una donde están los riñones congestionados de orina, la vejiga forma cálculos y también divertículos, que son una especie de chinchones que se le forman a la vejiga, producto de que el paciente está haciendo mucho esfuerzo para orinar, puja mucho para orinar. También con respecto al tratamiento mencionabas la cirugía. Es muy importante. La cirugía abierta, yo en lo personal como urólogo ya no la practico, ya no la hago, porque le pongo yo el ejemplo a los pacientes, es como que le pongan a usted un asadón o un tractor para arar su terreno. Pues yo preferiría el tractor, lo hace más rápido, tal vez lo hace mejor. El asadón me va a dañar mi espalda, va a tener que consultar después con el doctor Benítez. Entonces, digamos, el tractor puede ser más práctico. En este caso, el tractor es la cirugía endoscópica. Hay dos tipos de cirugía endoscópica o láser, como le conoce la gente. La cirugía convencional de próstata, láser, que venimos haciendo de hace más de 50 años, y actualmente se está haciendo la cirugía bipolar de próstata. Vamos a ver un video ahí donde es una como asa, como un círculo que va cortando la próstata. Nosotros hacemos una especie de raspado, con legrado. esto se entra a través del pene. Exacto, a través del conducto, donde una orina a través de la uretra, llega uno a la próstata y va uno quitando lo que está tapando la salida de la orina, como que fuera uno a destapar un sarro, un tapón que está obstruyendo la salida de la orina. Pero la cirugía bipolar de próstata es muy importante, porque se utiliza un tipo de irrigación que disminuye mucho más el riesgo de producir una intoxicación que se producía antes con la cirugía convencional de próstata. Entonces vino a ser más segura.
Esta la estamos haciendo a nivel ya mundial. Shela cuenta con ese tipo de tecnología que pues obviamente a los costos de la capital en Quetzaltenango se manejan costos mucho más accesibles, con la misma calidad, la misma tecnología que se puede contar en cualquier parte. Y sin tanta complicación de ir tan lejos. Y sin tanta complicación de ir tan lejos, pues sabemos de los inconvenientes que es de Sobre viajar. todo por los bloqueos de los manifestantes, que hay que mencionarlo también, que nos ha complicado el fin de semana un poco la ida a la capital, ¿no? Y eso lo tiene también que tener la gente, porque tenemos que colocar todo sobre la mesa para ir viendo qué nos conviene, amigos televidentes, y qué no nos conviene. Entonces no hay como que dilucidar bien los temas, ser analíticos y llegar a profundidad. No se pueden tomar decisiones a la ligera. Pero lo que yo observo con esto es que el turismo médico allá en Quetzaltenango se está haciendo con especialistas de tu nivel, Julio, y no porque estés acá, pero para ya lo escucharon, amigos, este tipo de procedimientos menos invasivos, menos costosos, que dan menor tiempo hospitalario, la recuperación es mucho más temprana y pues por lo mismo van a producir menos dolor y menos uso de medicamentos en lo posterior, ¿no es así? Claro, si alguno de los que nos escuchan, nos ven en esta ocasión, pues ya les han propuesto algún tipo de cirugía, está pues pensando en operarse, es muy importante que pregunten qué tipo de cirugía se va a hacer. La cirugía bipolar de próstata, recuerden, es la cirugía más segura actualmente y es la que se aconseja. O sea, como le digo a mis pacientes, si me preguntan a mí o con qué tecnología o qué tipo de cirugía operaría a mi papá, por ejemplo, sería la cirugía bipolar de próstata, que es la menos invasiva, la más segura en relación a la cirugía convencional, que también es láser, también es por la uretra, pero utiliza otra tecnología que trae algunos riesgos extras que podrían ser evitados con la cirugía bipolar de próstata. Aparte de eso, hay un tema que tenemos que mencionar también y que yo he observado. ¿Qué tipo de...? Bueno, ya lo hablamos, el urólogo es el que ve la próstata, pero en algunas regiones del país, por alguna razón, hay médicos generales o cirujanos generales que operan próstata. Eso pues todos lo sabemos. ¿Qué pasa ahí? ¿Deberían ellos de tecnificarse o acercarse más al urólogo? ¿Está bien que se siga haciendo eso? La pregunta es porque haciendo una analogía con las comadronas y los ginecobstétricos. Sí. No podemos quitar a las comadronas porque no hay suficientes ginecobstetras que cumplan con ese trabajo. Pero ¿cuál es tu opinión ya en cuanto a eso? Que ya eso es para mí que ya es un problema de salud pública. Es como el ejemplo del asadón y el tractor. Las dos cosas son buenas. La cirugía abierta de próstata ha sido muy buena, fue de mucha ayuda, pero en manos del que puede manejar el tractor, por ejemplo, usar la tecnología, es mucho más fácil, más seguro para el paciente, se evita uno riesgos con ellos y uno también, la cirugía es mucho más cómoda. Todos recordaremos en la práctica de cirugía general esas cirugías que sangran mucho, las cirugías abiertas de próstata sangran bastante. Es un estrés no solo para todo el personal paramédico, sino el médico también y el paciente que sufre el problema. La cirugía transuretral, la cirugía endoscópica sin abrir y más la cirugía bipolar, que sangran menos los pacientes, trae muchos beneficios en ese sentido. Yo cuando empecé a operar este tipo de procedimientos acá, pues los primeros que me decían, mire doctor, pero qué fácil es esto, ya no tengo que cuidar tanto al paciente, ya no sangran mucho, era el personal de enfermería. Entonces ahí se da uno cuenta del beneficio que uno trae. Entonces por eso ponía yo lo del asadón o el tractor. Las dos cosas son buenas, pero uno llega molido después de una jornada con el asadón y cambio con el tractor en rápido. No, y estoy pensando en aquellos casos que se complican en una comunidad lejana a las 2, 3 de la mañana y que conociendo muchas veces pues, que las vías de acceso no están tan adecuadas o hay un camino que se está arreglando o los riesgos que trae llevar en carretera a un paciente a esa hora para llevarlo a un centro con una asistencia superior a la que está recibiendo. También eso se tiene que considerar. Sí, la información a través de este tipo de programas llega directamente a los familiares o a los mismos pacientes que pueden decirle a su médico de cabecera, a su médico de comunidad o de municipio qué tipo de alternativas tiene. Que ellos sepan a través de este tipo de programas que existen alternativas no invasivas, más seguras, sin abrir para ponerlo más sencillo,
que puede traerle mejores resultados, el paciente se incorpora más rápido a sus labores. Hablabas del turismo médico, eso también favorece mucho porque el paciente se recupera rapidísimo y pues aquí en Xela tienen condiciones favorables con este clima tan agradable, ¿verdad? Ya no tenemos tiempo, amigos, de tal manera que vamos a pedirle al doctor Consuegra que nos dé un último mensaje a la población. Sí, claro, para hacer en concreto, es bueno consultar al especialista directamente, media vez que tengan síntomas a cualquier edad. Pero el consejo para todos los hombres por arriba de 40 años, nos tenemos que revisar cada año con un urólogo para que detectemos algún problema. Eso es cada año, sin estudios muy complicados. Pues me pueden encontrar en Torre Pradera Xela, oficina 809, es el 8º nivel, esto es en el centro comercial pues grande de aquí de Xela. El teléfono para hacer la cita siempre es previa cita, el 7930-4345, 7930-4345, y pues pueden preguntar en estancia médica también sobre cómo poderme encontrar. Muy Muchas bien, gracias amigos, a todos. pues los esperamos la próxima semana. Por Salud Integral, soy Marvin Benítez y que tengan muy feliz noche. Casos clínicos. Nutricionistas. Especialistas. Salud Integral. Casos clínicos. Nutricionistas. Especialistas. Salud Integral. Muy buenas noches, amigos de Salud Integral. Felizmente con ustedes para la cita científica de la semana. Yo soy Marvin Benítez y me siento muy complacido nuevamente de estar con los colegas a la vanguardia de la salud y de las situaciones científicas que nos acercan cada día para mejorar nuestra salud y la de su familia. Pues lo prometido es deuda. Hoy estamos transmitiendo desde el Hospital Estancia Médica, a quien vamos a agradecer por el patrocinio de estarnos ofreciendo que podamos transmitir una conferencia por lo demás interesante, en la cual vamos a... Médica y al programa Salud Integral. Gracias también por las personas que nos dejan entrar a su hogar y tratar un tema que es interesante, los problemas de la próstata en el hombre. Somos la mitad de la población hombres en la actualidad y pues padecemos de ciertas enfermedades. Y quisimos tocar este tema porque es de las preguntas más comunes, las personas pues les gusta enterarse y al mismo tiempo pues es un tema interesante y a mi persona como profesional de urología pues es sumamente más interesante, ¿verdad? No, y es que en realidad a todos nos interesa. Hace poco yo pasaba visita con algunos de los médicos residentes en el hospital regional y un médico me decía, mire doctor, tanto paciente con sonda colocada, y me dice, y pensar que todos vamos a ese camino. Entonces me hizo como que una reflexión y yo dije que poco cuidamos a veces nosotros nuestros órganos y no le damos la prevención más que todo, que es lo que debería de ponerse muy puntual para uno evitarse mayores complicaciones. Entonces vamos a entrar a qué es la próstata y dónde se localiza, porque se habla tanto, pero a veces me he encontrado con pacientes que me dicen, bueno, ¿y eso realmente dónde está? Y si se puede quitar o no, pero un poquito de anatomía. Sí, este es un programa informativo, en realidad no es para que nos asustemos sobre que todos lleguemos a tener sonda en algún momento, pero la próstata es una glándula que es la homóloga del útero en la mujer, o la matriz como se le conoce normalmente,
La próstata es una glándula que su función es para la fertilidad de fines reproductivos. Se encuentra abajo de la vejiga, como que fuera un embudo, digamos, rodea la salida de la orina y después de los 40 años, por ejemplo, que es una de las enfermedades más comunes, puede obstruir la salida de la orina o en algunas otras enfermedades de las que vamos a hablar también. Entonces, he ahí la importancia de por qué el comentario de lo de la sonda, porque los principales problemas son problemas de obstrucción de salida de la orina. Entonces, es una glándula reproductiva, es una glándula muy importante para el hombre. Sin embargo, nos puede dar algunos problemas que podemos prevenir, que es lo que es el objetivo de la plática el día de hoy. ¿Y produce dolor esto cuando se enferma la próstata? ¿Hay algún aviso? ¿O es que ya muy tarde uno podría darse cuenta que está padeciendo este tipo de problemas? ¿O solo con la orina es que se puede manifestar? Sí, es variable el tipo de síntomas que uno puede sentir, pero sí puede haber dolor, principalmente cuando no se puede orinar. Podríamos hablar eso en cada, digamos, enfermedad que vamos a hablar nada más y nada menos que los problemas del hombre. Hoy pues tenemos la presencia del distinguido amigo, el doctor Julio Consuegra. Y les digo distinguido amigo porque es un amigo que lo conozco, somos compañeros del Hospital Roosevelt, en el cual nos formamos como cirujanos generales. Y actualmente pues el doctor también es urólogo. Él tiene una especialidad en urología y les vamos a leer a una manera muy somera el currículum de él porque es muy amplio, como un gran especialista que es, pero es médico egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es cirujano general del Hospital Roosevelt y tiene un posgrado en urología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Esto pues es del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de México, Distrito Federal. El doctor también es miembro de la Asociación Guatemalteca de Urología y pues vamos a tratar el tema como les mencioné. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás, Julio? Gracias, Marvin. Antes que nada, un agradecimiento y pues al mismo tiempo felicitaciones a tu persona, a Estancia, que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a hablar esencialmente de tres enfermedades principales. Puedo adelantarme en eso. La primera, que es tal vez una de las más comunes, es la prostatitis. Por su nombre en sí es una inflamación de la próstata. Esta puede dar en cualquier momento de la vida, principalmente sexual activa del hombre. O sea, desde que inicia vida sexual hasta que termina, puede haber una inflamación de la próstata. Los síntomas más comunes de este tipo de enfermedad puede ser el dolor a nivel pélvico, puede dar unos síntomas un poco más generalizados como dolor a nivel abajo del ombligo, dolor en la cadera, dolor abajo de los testículos, en medio de las piernas, y también puede provocar problemas de micción para orinar, por lo mismo que es una inflamación de la próstata. Entonces puede el paciente tener ardor al orinar, que el chorro sale un poco más débil, le cuesta un poco de trabajo orinar, o se levanta en las noches también al baño. Entonces ese tipo de molestias puede darse, y esto es producido por una infección o bacterias más comúnmente, y la forma de contagio puede ser variadas, pero muchas veces también puede ser por la promiscuidad, el hecho de tener más parejas sexuales o el tipo